Hola a todos. Vamos a realizar este ejercicio donde nos piden el pH en las siguientes disoluciones. Este ejercicio es interesante porque vamos a mostrar cómo calcular el pH para una disolución de un ácido fuerte cuando la concentración es alta de este ácido y cómo se puede hacer de una forma rápida y aproximada. Pero además mostraremos después dos métodos más que nos permiten calcular de una forma exacta tanto si la concentración es alta como baja del ácido fuerte o de otro ácido, dos formas diferentes, ¿no? Entonces vamos a mostrar tres formas diferentes. Una aproximada, que es la primera, y dos que son exactas, que son las segundas que veremos. Bueno, empecemos con el apartado A. En el apartado A nos dicen que tenemos clorhídrico 5 por 10 a menos 4 molar. Bien, el clorhídrico en disolución con agua se disocia, porque es un ácido fuerte, formando hidronio y cloruro. Bien, si inicialmente tenemos esa concentración de clorhídrico, evidentemente al final, como se ha disociado todo, tendremos esta misma cantidad de hidronio y de cloruro. Bueno, el método que vamos a mostrar ahora es el método en el caso de que la concentración de los hidronios provenientes del ácido son mucho mayores que los hidronios que vienen de la constante del equilibrio de ionización del agua. En ese caso, si esto se cumple, podemos considerar que esto es cero. Cero. Bueno, veamos en nuestro caso. En nuestro caso, tenemos que los provenientes del clorhídrico son 5 por 10 a menos 4. Y los que habían del agua, porque el agua, cuando hemos puesto el clorhídrico sobre el agua era pH neutro, entonces había la misma cantidad de hidronios que hidróxidos y eran 10 a menos 7. Luego estos son los que vienen del agua. Como veis, este número es aproximadamente 1000 veces superior a este, porque este es un número más grande. Bien, bajo esta consideración, pues vamos a decir, vamos a olvidarnos del agua, de los hidronios que vienen del agua. Bien, entonces consideramos que esto es cero, entonces el pH será igual al logaritmo de la concentración de los hidronios, que como hemos dicho, solo nos vamos a centrar en estos de aquí, bajo esta aproximación, y entonces serían los del HCl, y que serían 5 por 10 a menos 4, y este sería el pH. Esta es la manera de calcularlo. Hay que recordar que esto lo hemos podido hacer porque se cumple esta condición de aquí. Y uno os preguntaréis, pero bueno, en 1000 veces no es mucho más que 10 a la menos 7, 1000 veces, o sea, este número es menos de 1000 veces este de aquí. Bueno, pues imaginaos, no es lo mismo andar 1 kilómetro que andar 1000 kilómetros. Hay una diferencia sustancial. O no es lo mismo tener 1 euro que tener 1000 euros. Pues bueno, el mucho más, a veces en las potencias de 10 no lo apreciamos bien, pero realmente 1000 veces o entre 500 y 1000 es mucho, ¿vale? Bien. Veamos el siguiente apartado. B. Fijaos, ahora ha cambiado la concentración del clorhídrico. Bueno, el proceso es lo mismo, el clorhídrico se disocia dando hidronifluoruros. Inicialmente es esto, luego en el equilibrio o en el proceso final, porque al final es un equilibrio totalmente desplazado hacia la derecha, se puede decir así también, da 5 por 10 a menos 8. Bien, podemos aplicar lo mismo que hemos hecho antes. Antes hemos dicho que si los hidronios que vienen por el clorhídrico son mucho más de los que vienen por el agua, podemos decir que el agua es cero. Veamos en este caso, por el clorhídrico viene 5 por 10 a menos 8 y por el agua 10 a menos 7. Ahora no es que sea mucho mayor, es que ni es mayor, es que es menor, porque este número es más pequeño que este. Luego, evidentemente, no podemos decir que los del agua son cero, porque de hecho hay más que de los otros. Bueno, pues nos tenemos que olvidar de esta aproximación y ahora tenemos que hacer el cálculo de una forma exacta. Bien, para hacer este cálculo se puede hacer con dos metodologías. Primero vamos a aplicar una metodología que se basa un poco en lo que ya sabemos de estequiometría, en los ejercicios de estequiometría, que sobre todo se utiliza mucho en bachillerato, en la escuela, en España el bachillerato está antes de llegar a la universidad, pues en el instituto o en el colegio. Y después aplicaremos otro método que se llama el balance de masas, que está relacionado con balances de masas, de cargas, que ya utilizamos en la universidad. Realmente los dos métodos se pueden aplicar de igual forma. El primero es más sencillo cuando tenemos sistemas sencillos, en cambio el de balance es mucho más sencillo cuando se complica y hay más de un equilibrio. Luego podéis elegir el que queráis, pero
yo os aconsejo que ya aprendáis a utilizar con balances de masa porque al final es mucho más sistemático y mucho más sencillo. Bueno, veamos primero el procedimiento usando la estequiometría. Para ello, primero planteamos el equilibrio, aparte de esta reacción, en el agua se está produciendo este equilibrio, el equilibrio de ionización del agua. Bien, que viene gobernado por esta constante de ionización, que en el caso que sea 25 grados 10 a menos 14 y es igual al producto de las concentraciones. Bien, inicialmente, cuando solo tenemos agua, podemos hacer el cálculo, la misma cantidad de H3 o más y luego H menos, y por tanto, si esto tiene que dar 10 a menos 14, pues esto, cada uno vale 10 a menos 7. Bien, ¿qué pasa ahora si añadimos estos hidronios que vienen del clorhídrico? Los añadimos aquí. Bien, pues ahora el equilibrio se rompe, ya no cumple que es 10 a menos 14, por tanto, para que cumpla que sea, la reacción tendrá que desplazarse hacia la izquierda. Por tanto, va a desaparecer una cierta cantidad X de aquí y otra cierta cantidad X de aquí. ¿Vale? Bien, una vez que tenemos esto, como sabemos que el producto de esto por esto de aquí tiene que dar 10 a menos 14, pues lo ponemos. 10 a menos 14 va a ser igual al producto de esto por el producto de esto. Esto es se puede desarrollar, es una ecuación de segundo grado, entonces como una de las raíces da 2.28 por 10 a la menos 7. Bien, esta no es real, sabéis que siempre dan dos soluciones esta ecuación de segundo grado, una que no tiene sentido físico o químico y la otra que sí. Esta no tiene sentido físico, porque fijaros, si restamos 10 a menos 7 menos este número va a salir un número negativo. Las concentraciones no pueden ser negativas, por tanto esto no. Ahora, el siguiente valor que nos da es este de aquí. Este de aquí sí que funciona, no presenta ningún problema. Por tanto ya sabemos el valor de X, con lo cual podemos determinar la concentración de hidronios. Bien, la concentración de iones sea 10 a menos 7, 5 por 10 a menos 8, menos X, que es este número, que será igual, entonces la suma y la resta será igual a esto, y el pH sea el menos logaritmo de este número, con lo cual el pH es 6,89. Este es el valor correcto. Fijaros, si hubiésemos hecho la aproximación, el pH hubiese sido el menos logaritmo de este número. No lo he calculado, pero debe ser 7 y pico. Un pH básico rarísimo, no podría ser. Esta es la manera correcta de hacerlo en este caso. Bien, veamos la segunda manera de hacerlo. Hemos utilizado ahora usando la estequiometría. Vamos a resolver el mismo problema, pero usando balances de masas. Bien, balance de masas es muy sistemático, usando balances en general. Primero que se ha descrito las reacciones y equilibrios que tienen lugar. Pues bueno, el clorhídrico se disocia así, ya lo sabemos. Este es el equilibrio de ionización del agua, pues ya tenemos. Con lo cual aquí podemos ver todas las especies que intervienen en nuestro sistema. Bien, segundo, determinar qué sabemos y qué no sabemos pues de todos estos equilibrios, o sea, saber cuál es la concentración de cada una de las especies, las constantes y constantes de equilibrio. Veamos qué sabemos. Apuntemos, sabemos, lo ponemos aquí. Sabemos que como la concentración inicial es 5 por 10 a la menos 8 de clorhídrico, eso lo sabemos, ponemos concentración clorhídrico 0. Además, como esto se disocia totalmente, la concentración de cloruro también la sabemos. El cloruro no interviene en otro sitio, con lo cual no sabemos seguro que esa va a ser su concentración en el equilibrio. ¿Qué más sabemos? Sabemos la constante de ionización del agua a 25 grados, que es 10 a la menos 14. ¿Qué cosas? No sabemos más cosas porque no hay más datos. ¿Qué no sabemos? Tenemos que repasar todas las especies que intervienen. Vamos a ver. El clorhídrico ya no hace falta porque esto ha reaccionado totalmente. Cuando llega al equilibrio, de esto no hay nada. Sabemos el inicial. H3 o más, ¿sabemos lo que hay? No, no tenemos ningún dato. Pues lo ponemos. Cr menos, ya lo sabemos que vale esto en el equilibrio. Por aquí esto, H3 más ya lo hemos puesto, o H menos. Por tanto, no conocemos en el equilibrio cuál sea la concentración de estas dos cosas. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos dos incógnitas, ¿de acuerdo? Dos cosas que no sabemos. Por tanto, en ciencia, siempre si tenemos dos incógnitas, lo que necesitamos son dos ecuaciones para relacionar estas incógnitas y tener un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Si tuviésemos tres incógnitas, pues necesitaríamos tres ecuaciones. Si fuesen cuatro incógnitas, cuatro ecuaciones. Por tanto, el tercer paso es encontrar tantas ecuaciones como incógnitas. En nuestro caso, dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones. Veamos qué dos ecuaciones. Bien, una de las que siempre se utiliza en este tipo de balance es balance de carga.
el número de cargas, en la disolución el número de cargas positivas tiene que ser igual al número de cargas negativas, porque si no aquello estaría cargado y nos pegaría un calambrazo. Se llama principio de electroneutralidad. Bien, pues entonces veamos, ¿qué especies tenemos positivas? El H3 o más, no tenemos ninguna más especie positiva. Negativas, tenemos el cloruro y el OH-. Por tanto, la concentración de estos tiene que ser igual a la suma de las concentraciones de estos de aquí. Bien, ya tenemos una ecuación que nos relaciona OH- y H3 o más. Busquemos otra. Pues el equilibrio de ionización del agua. Nosotros sabemos que la constante de ionización es igual a la concentración de hidronio por hidróxido, por la concentración. Ya tenemos las dos ecuaciones. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir las cosas que sabemos en estas ecuaciones y resolver el sistema. Bien, tenemos H3 o más será igual al cloruro, 5 por 10 a menos 8, más OH-. La constante de ionización del agua, 10 a menos 14. Esto no lo sabemos y esto no lo sabemos. Como veis, son dos incógnitas, como si fuesen X e Y. A veces yo, en vez de usar estos símbolos, llamo a X al H3 o más X y al OH menos Y, y así lo pongo así, me resulta más fácil después resolver. Pero vamos a dejarlo así. Bien, si sustituimos, por ejemplo, donde pone OH es menos, ponemos H3 o más menos esto, y lo metemos en esta ecuación, nos saldrá una ecuación de segundo grado que podemos resolver que tiene dos soluciones. Una de las soluciones es esta. Como podéis ver, ya es rara, porque la concentración de una sustancia sea negativa no puede ser. Con lo cual, esto es incorrecto. Por otro lado, tenemos la concentración, el resultado que nos da es este, 1,28 por 10 a menos 7. Bueno, pues esta ya directamente es porque nosotros tenemos que calcular el pH de la disolución, pues ya sabemos la concentración de esto. Entonces el pH ya menos logaritmo de la concentración de esto, que es 6,89, que por otro lado da el mismo resultado que en la página anterior que mostramos, o sea, con el método anterior. Como veis, el método por balance es muchísimo más sistemático y en los próximos ejercicios para situaciones un poquito más complicadas, con ácidos débiles, bases débiles y demás, pues bueno, utilizaremos este método siempre. Con esto ya damos por